Vamos a hablar acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Cuando buscamos significados de lo que es alabanza, dice que es la exaltación a alguien por lo que ha hecho o por lo que es. Claramente, en nuestro caso, es la exaltación a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Podemos alabarlo ya sea porque lo conocemos nosotros mismos o sencillamente porque hemos escuchado acerca de Él. Es raro decir esto, ¿verdad? Pero es así. No necesariamente los cristianos pueden alabarlo. Muchas personas hoy en día reconocen el señorío de Dios. Reconocen que Dios es el creador de todo lo que existe. Y muchas veces reconocen que muchos de sus logros personales son gracias al poder de Dios. Otro significado que podemos encontrar es que la alabanza también tiene que ver con la gratitud. Es decir, que nosotros cuando agradecemos a Dios también lo estamos alabando. Claro ejemplo de ello lo podemos ver en el Salmo 145, donde el salmista David declara muchísimas maravillas acerca de Dios, reconociendo lo que Él es. Pero la alabanza es tan solo un paso previo a la adoración. En el Salmo 145 vemos un ejemplo muy claro de que David sabía y conocía quién era Dios. Nosotros también vemos un claro ejemplo en Génesis 22:5 con Abraham, donde de por sí es la primera vez que aparece la palabra adoración. Si tú estudias ese pasaje, te vas a dar cuenta que para que Abraham hiciera lo que hizo, había una estrecha relación con Dios. Recuerda que no estamos diciendo que alabar es malo. Solamente te estamos enseñando de que alabar es solamente el inicio. Pero adorar te va a llevar a una profunda relación. Ahora vamos a hablar de adoración. Si buscamos en el diccionario, la Real Academia habla de 3 puntos importantes. Habla de reverenciar a alguien, habla de amar al extremo y habla de rendir culto. Es decir que la adoración consiste en cosas muy profundas, más allá de decir algo como sucedía con la alabanza. Podemos decir que cuando estamos hablando de reverenciar, es de una actitud física del cuerpo, como cuando nos inclinamos ante alguien. Cuando hablamos de amar al extremo, es porque creemos en lo que nosotros estamos amando. Y cuando hablamos de rendir culto, es una acción o un acto que hacemos, en este caso nosotros, hacia Dios. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo amas al extremo a alguien? ¿Cómo le rindes culto? ¿O cómo le haces un homenaje a esa persona si ni siquiera la conoces? Por eso es importante que nosotros empecemos a establecer una relación con Dios. Como cuando nosotros estamos con alguien y queremos ser amigos, empezamos a establecer una comunicación para conocernos más. Así sí vas a poder adorar. Entonces, la alabanza se trata de hablar cosas que la persona ha hecho y que ha logrado. En este caso, hablar de lo maravilloso y lo hermoso que es Dios y de todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Pero para adorar necesitamos una relación muchísimo más profunda. Nosotros lo adoramos 24/7, en cualquier actividad que hagas, por más sencilla que sea, en tu trabajo, con tu profesión. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una herramienta para expresar esa alabanza, pero para demostrar que le adoramos. Recuerda que la alabanza se expresa, pero la adoración se vive. Es importante que desde ahora entendamos que como hijos debemos adorarlo en verdad, que se adora desde el Espíritu para que obtengamos un resultado natural. Por eso, tienes que entender que cualquier persona puede alabarlo, pero muy pocos pueden adorarlo, porque para adorarlo necesitamos intimidad, es decir, que solo sus hijos pueden adorarlo. Por eso, vive como hijo, en espíritu y en verdad. Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y es necesario entender este concepto de paternidad para poder adorar como Dios quiere. De una u otra forma, creo que todos estamos familiarizados con el concepto de padre. Para algunos es la autoridad de la casa, para otras personas es el proveedor, para otras personas tal vez fue simplemente la persona que les permitió nacer y se fue. Pero en general tenemos una concepción muy terrenal de lo que es la paternidad. Un padre que ha hecho cosas buenas, pero que también ha tenido sus errores, y todas esas cosas configuran lo que tú y yo hoy sabemos de la paternidad.
Pero desde el inicio de los tiempos nos damos cuenta que Dios se revela a su pueblo como el Padre. Era muy diferente a la relación que tenían muchos de los dioses con sus pueblos. Dios, cuando se revela, dice: yo soy su Padre. Pero el pueblo no se relacionaba de la misma manera con Dios. Decían Yahvé, le decían Señor, le decían de diferentes maneras que denotaban muchísimo respeto, pero una lejanía. Y si nos damos cuenta, el diseño de Dios desde el inicio fue acercarse a nosotros, fue estar en un ambiente de comunión e intimidad. Y en Jesús podemos ver ese diseño totalmente revelado. Por eso es importante que tú y yo nos demos cuenta de cómo era la relación de Jesús con su Padre. Jesús desde el inicio se refiere a Dios como papá, como padre, y constantemente nos damos cuenta que era una relación de cercanía, de seguridad y de intimidad. Hay un ejemplo muy claro, y es cuando Él nos enseña a orar, nos dice: Padre nuestro, queriendo invitarte a ti y a mí a que nos identifiquemos con Dios como nuestro papá. Pero hay un pasaje muy interesante, uno de los momentos más difíciles de Jesús, estando en Getsemaní, es cuando Él ora y dice Abba. Si nos damos cuenta en las Escrituras, ese es el momento, el episodio donde Jesús se refiere a Dios como Abba. Y esta palabra es muy interesante, es una palabra hebrea que significa, la traducción que le podríamos dar es papito querido. Y tiene que ver con una palabra muy usual que utilizaban los niños y algunas personas cuando iban creciendo con su papá, cuando le tenían mucho afecto y mucho cariño. Ahí nos damos cuenta el nivel de intimidad que tenía Jesús con su Padre. En el momento más difícil de su vida, le dice Abba. Y esa palabra literalmente lo que quiere es quitarnos el concepto de paternidad terrenal para permitir que Dios revele cuál es ese concepto de paternidad celestial. Y ahí es donde tú y yo necesitamos pedirle a Dios que se revele a nuestra vida como Padre, ¿sí? Esta es una invitación para que, más allá de si tu papá fue bueno, fue malo, tuvo sus errores, y nos atrevamos a decirle: Espíritu Santo, yo quiero saber qué es la paternidad de Dios. Yo quiero conocer a Dios no como el Padre que hasta hoy conocía, sino como mi Abba, mi papito querido. Ese Dios donde yo encuentro seguridad, donde yo encuentro protección, donde yo encuentro intimidad. Y ese es el diseño original del Señor. El Señor quiere adoradores, no que se relacionen de Él con lejanía. Él quiere adoradores que lo adoren como su Abba, como su Padre y su papito querido. Desde la oración más conocida a nivel mundial, Dios se revela como Padre. En la misma Biblia lo dice en Mateo 6:9, cuando Jesús nos enseña el modelo de oración. Esta oración inicia: Padre nuestro. Jesús nos estaba mostrando y nos estaba enseñando que Dios es nuestro Padre, pero también nos estaba mostrando que nosotros somos sus hijos. No es suficiente que entendamos que Dios es nuestro Padre, y tampoco es suficiente de que nosotros le llamamos Padre. Es muy importante que nosotros aprendamos a tomar ese rol como hijos. Recordemos cuando nosotros somos niños. Disfrutamos estar con nuestro Padre, cuando hacíamos tareas, cuando comíamos. Muchas veces cuando necesitábamos cosas tan sencillas como un abrazo. Eso es un verdadero hijo. Así que, ¿qué tal si cambiamos nuestra posición en este momento? Y en lugar de verlo distante, en lugar de alejarnos, cambiamos de actitud. ¿Qué tal si permitimos que Él nos abrace? ¿Qué tal si permitimos que Él sea el que nos instruya? ¿Qué tal si permitimos que Él sea el que nos consuela? ¿Qué tal si en algún momento, en alguna circunstancia, cuando tú necesites algo, recurres a Dios, pero no como tu Dios, sino como tu papá? Es un poco extraño pensar en un rol de hijos, pero comienza a pensar si cuando tú eras niño te preocupabas por qué ibas a desayunar o qué ibas a comer. No pensábamos en eso, simplemente amanecía y sabíamos que nuestros papás iban a proveer de alguna u otra forma, íbamos a tenerlo en nuestra mesa. Y nunca nos preguntábamos cómo. Así quiere Dios que también confiemos en Él. Y eso también es ser un hijo. Dice Mateo 7:11 que si nosotros, aún siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no lo hará Dios, que es nuestro Padre y Él está en el cielo? Así que arriésgate a experimentar a Dios como Padre. No te dé miedo. Cuando lo empieces a experimentar, vas a experimentar una relación aún muchísimo más estrecha.
Es algo raro y extraño, yo lo sé, pero te invito a que lo hagas. Nosotros lo hemos hecho y yo sé que tú también lo puedes hacer. Así que cambia tu mentalidad, rompe tus esquemas y empieza a vivir como un verdadero hijo de Dios. El cuidar nuestro cuerpo, junto con el alma, se ha vuelto una tendencia. Muchos de nosotros hemos experimentado, hemos investigado o hemos escuchado muchos consejos de cómo cuidarnos, de cómo ser más fit, de qué gasto calórico tendría nuestra contextura corporal, qué nos ayuda para bien, qué nos ayuda para mal. De hecho, muchas personas nos aconsejan que comamos 7 veces al día, otros dicen que comamos 5 veces al día, otros dicen que come cuando tengas hambre, y aquí nos podríamos quedar todo el tiempo hablando de cuántas formas de dieta o de cuidados pueden haber en esta nueva onda fit. Pero también nos preocupamos por el alma, el intelecto, nuestros sentimientos, nos preocupamos por saber con quién compartimos estos tiempos. Buscamos meditaciones, hacer ejercicio, cultivar nuestro cerebro, nuestro intelecto, y al escuchar todo esto, a mí me gustaría saber qué pasaría si no desayunas. Te levantas muy temprano, no alcanzas a desayunar, y siendo las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿cómo te estás sintiendo? Muchos de nosotros ya a las 9 estamos con un hambre atroz. ¿Qué pasa si no alcanzas a almorzar? ¿Qué pasa si son las 3 de la tarde? Si ya son las 3 de la tarde y no desayunas, ya sí les afecta el cuerpo. Pueden estar desalentados y físicamente ya están agobiados. Ahora, si no almuerzas al otro día y llevas 2 días sin comer, tu cuerpo está sin fuerzas. Ya no tienes energía. Y cuando decides dejar de comer tanto tiempo, puedes entrar en un riesgo de anorexia. Una persona que sufre de anorexia es una persona que tiene una percepción de su cuerpo distorsionada totalmente. Lamentablemente, una persona que sufre de anorexia le tiene miedo a subir de peso, se siente siempre gordo y deja de comer todo el tiempo. Me gustaría preguntarte espiritualmente qué comes. ¿Seremos anoréxicos espirituales? ¿Será que pensamos que alimentamos bien nuestro espíritu o realmente nos equivocamos y comemos muy poco? Pero su palabra en Juan 4:23 dice: el espíritu es la forma en que un adorador debería vivir. Es donde el adorador debería tomar el norte y su prioridad. Si el espíritu debe tomar el control, ¿cómo te alimentas? ¿Qué desayunas todos los días? ¿Solamente te quedas con 5 minutos de oración, 5 o 10 minutos de leer la palabra y te vas de tu casa a enfrentar las cosas que pueden pasar en tu día a día, tu trabajo, en tu estudio o en donde te encuentres? ¿Tenemos hambre del espíritu? ¿Qué pasa cuando viene la tentación o las decisiones? ¿Qué tan alimentado y lleno estás para enfrentarte a eso? Nosotros debemos entender que, como hijos de Dios, vivimos en espíritu. Eso dice su palabra. Que para los que creen en Él debemos vivir en el espíritu y no en la carne. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso quiero animarte que para enfrentarnos a un día a día, donde hay propuestas que nos van a hacer temblar y dudar y quizás caer, Romanos 8:24 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma el control en nosotros, tus prioridades van a cambiar. Es lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela, sus propósitos, su llamado. Ya no son nuestros gustos. ¿Qué es lo primero que haces cuando madrugas, te levantas? ¿Te preocupas por el celular? ¿Miras Instagram? ¿Miras Twitter? ¿O alimentas tu cuerpo con un desayuno? ¿Qué es lo primero que haces en tu mañana? ¿Cuál es tu mayor sed? ¿Alimentar tu espíritu o alimentar tu cuerpo? No seremos más anoréxicos espirituales, sino tendremos una vida llena de su espíritu. Gracias, David. ¿Cómo va el partido? Bien, 0-0. Ahí está apenas. Muchas veces pensamos que la adoración se encierra únicamente en una sola cosa. Y como ya lo hemos visto, es importante entender que nosotros somos adoradores en espíritu. Y pues Dios nos creó así con espíritu y Dios anhela que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero también, así con toda la complejidad que somos como seres humanos, Dios nos creó también con espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma y el cuerpo
qué debería ser en nuestra adoración. Y es que, no, así como en un partido de fútbol, no sé si han tenido la oportunidad de estar en un estadio o de ver un partido por televisión, la gente en un restaurante o algo, ¿cómo son las reacciones de ellos? Si se dan cuenta, si se ponen a detallarlas, son reacciones como de emoción, algunos lloran, algunos se comen las uñas, otros gritan, otros hasta incluso pelean con el árbitro o con el entrenador. Y son reacciones naturales, son reacciones que ni siquiera ellos las piensan o analizan como, ay, voy a hacer esto, sino les nace, es algo que fluye naturalmente, es una emoción y una reacción inherente de nosotros cuando estamos frente a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos adorando? Nuestra reacción en alma y en cuerpo debería ser así. No sé si también han visto en la iglesia como en la alabanza y pues las personas son como así súper quietas o levantan las manos con miedo. Y no, o sea, si tú en serio estás viviendo una adoración en espíritu, naturalmente vas a tener que reaccionar con tu cuerpo, con tus acciones. Y en Mateo 22 nos dice Jesús que el mandamiento más importante es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, es algo que Dios nos está llamando también a decir, ok, amar a Dios, y amar también, la adoración también es amar y entregar todo de nosotros en la adoración. Entonces, así como nosotros en nuestro espíritu estamos adorando, con nuestras acciones, ya sea donde sea que estemos, puedan ser así como en un partido de fútbol, con toda nuestra actitud, si estamos en el trabajo, que lo podamos hacer con toda nuestra alegría, mostrando desde adentro lo que estamos sintiendo, el amor de Dios y nuestra adoración exteriormente. La palabra verdad viene del griego aletheia, que significa poner algo al descubierto, exponerlo o que sea revelado. En algún sentido podríamos compararlo con ir a un lugar que está totalmente oscuro y encender la luz. Este término es muy importante de entender para poder adorar a Dios, ya que en Juan 4:23 vemos que Jesús dice que está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Y es muy interesante cómo en un pequeño verso utiliza 2 veces la palabra verdad. Aquí hace una referencia muy importante y lo primero es que dice que está buscando verdaderos adoradores. Esto quiere decir que existen adoradores falsos, y en esta parte se está refiriendo a las motivaciones de la persona que adora. Tal vez tú y yo conocemos personas que hacen cosas que podríamos decir son actos de adoración, pero en su interior no hay verdad. A esto se refiere con buscar verdaderos adoradores. Pero por otro lado también dice que Él quiere que esos verdaderos adoradores puedan adorarlo en verdad. Y es porque muchas personas, aunque tienen la motivación correcta, tal vez no han descubierto cómo a Él le gusta ser adorado. Y un poco de esto tiene que ver con la palabra verdad. Conocer la verdad, como lo decíamos, es exponer la oscuridad a la luz. Y en medio de ese descubrimiento nos podremos dar cuenta que tal vez hay desorden sobre diferentes áreas de nuestra vida. Y ahí empieza un proceso, porque la verdad es algo que se descubre y alguien que se conoce. Es muy interesante cómo Jesús, cuando viene a esta tierra, dice, yo soy la verdad. Y ahí es donde entendemos que la verdad no es ni una frase, ni un conjunto de filosofías, ni un conjunto de reglas. Jesús dice que Él es la verdad. Entonces podemos entender que la verdad es una persona que se conoce, no es algo que se tiene. Por eso frases tal vez que hemos escuchado como yo tengo la verdad son totalmente erróneas, porque la verdad no la puedes tener. La verdad es una persona que conoces. Tú conoces a la persona de Jesús, que es la verdad. Y allí es donde entiendes que crecer en la verdad es crecer en un proceso de permitir que Dios se revele a ti y sea luz en tu vida, y que tú empieces a moldarte a esa revelación, a la revelación de Jesús, porque Jesús es luz y es tu verdad. Y allí es donde se vuelve este proceso de ir ordenando poco a poco nuestra vida conforme lo que Jesús quiere. Y es allí donde en Juan 4:23 el Señor nos propone un reto. Yo estoy buscando verdaderos adoradores que se dispongan a descubrir quién soy yo. Que primero pasen tiempo conmigo,
para entender quién soy. Y segundo, que empiecen a tomar decisiones en su vida para poner en orden su casa. Es todo un proceso, no es un proceso fácil, pero el Señor nos dice que así desea que le adoremos. No solamente con manos levantadas, no solamente con canciones bonitas, sino con una vida que se dispone a dejar que la luz de Dios entre y tome acciones para poner en orden cada una de las áreas de su vida. Entonces este es el reto. ¿Te atreves a permitir que la verdad de Dios entre a tu vida y tomes decisiones para vivir una vida en verdad? El hombre durante toda su vida está buscando la forma de llegar a Dios o a un ser superior. Muchas veces nosotros invertimos el tiempo, formas, liturgia, el dinero absoluto para poder llegar a Él, para poder suplir los vacíos que tenemos, ese vacío que se llama eternidad. Por eso queremos en este momento tomarnos un tiempo para recordar lo que dice Juan 4 y sobre todo enfocarnos en el 23, que habla del concepto de la verdadera oración. Es importante recordar que en Juan 4:23 nos habla de la verdadera adoración. Y en capítulos anteriores habíamos hablado acerca de la diferencia entre alabanza y adoración, entendiendo que la adoración es mucho más profunda que alabar a Dios. Y eso es importante recordarlo y tenerlo presente para establecer una mayor intimidad con Dios. También hablamos acerca de la paternidad. Sin importar la figura paterna que hayamos tenido acá en la tierra, necesitamos cambiar ese concepto y poder ver a Dios como Padre, porque es el único Dios que se presenta como Padre. Así que tomemos nuestra posición como hijos y vivamos como tal. Asimismo, hablamos sobre el Espíritu. Nosotros somos Espíritu y debemos vivir bajo el Espíritu, bajo el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también hablábamos de la importancia que tiene el alma y el cuerpo durante este proceso de adoración, en donde nuestro cuerpo y nuestra alma también deben reflejar lo que está haciendo el Espíritu de esa adoración en todas las maneras. Y además el Padre busca adoradores también que le adoren en verdad. Y verdad tiene que ver con conocer a Jesús tal cual es Él. Él dijo que Él era la luz y nosotros debemos buscar caminar en descubrir quién es Dios realmente para poder adorarle. Cuando tú y yo adoramos en verdad, las cosas cambian y empiezas a adorar según lo que el Padre quiere. Y por eso no queremos cerrar estos capítulos sin decirte esta perla tan hermosa y tan gloriosa que tenemos en este versículo. Porque la adoración, como lo hemos venido diciendo, no tiene que ver con el oficio que haces, sino lo que eres en Dios. Por eso, cuando entendemos todo esto que han dicho mis amigos, vamos a cambiar la forma como miramos la adoración, porque Dios ahí dice en su versículo que Él se levanta y busca a esos adoradores, busca a sus hijos. Entonces, qué bonito es entender eso. Para mí eso me rompe la cabeza y me lleva a retarte a decir, bueno, ¿y qué pasa si Dios se levanta y me busca en el trabajo? ¿Qué pasa si Dios me busca en el colegio? ¿Qué pasa si Dios me busca en la casa, en la congregación donde estoy? Las cosas van a cambiar cuando su presencia, su gloria, su peso de gloria desciende. La restauración es total, las sanidades son totales. El cambio absoluto del peso de su gloria no tiene limitaciones. Por eso nosotros te animamos a que busques más de la adoración inquebrantable de Él, no nuestra forma de adorar, sino la adoración que no se quebranta, que es inquebrantable en su presencia, y que nosotros sí seamos quebrantables a su palabra, a su dirección, a su voz, a su amor, a obedecerlo. Y por último, solamente queremos terminar con una pregunta. Con todo el amor te la hacemos. ¿Dios te está buscando?